Hola, soy Isabela Núñez, asesora técnico de ventas, y hoy he grabado este vídeo para hablaros de dinero. Sí, de dinero, de cómo podemos ahorrar dinero en dos sencillos pasos. Vamos allá. Cuando tenemos una instalación, tenemos una máquina, un utillaje, habitualmente utilizamos actuadores neumáticos, cilindros. Pues bien, cada cilindro tiene un consumo de dinero en aire comprimido. Y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Pues bien, con este vídeo vais a ver cómo podemos ahorrar dinero haciendo dos cambios facilísimos. He hecho el cálculo de cuánto consume un cilindro como el que veis aquí. Cilindro tamaño 32, carrera 200, que trabaja a una presión nominal de 6 bar, que tiene tubo de 8, 1 metro para llegar a una de las culatas y otro metro para salir de la otra culata. Trabaja a 60 ciclos minuto, es decir, cada segundo avanza y retrocede, y trabaja 24 horas al día, es decir, 3 turnos, 300 días al año. ¿Cuánto consume este cilindro? Pues bien, el consumo de este cilindro nos genera un gasto, que veis ahí, 1.261 euros. Os preguntaréis cómo lo he calculado. Esto sí que os lo voy a enseñar muy rápido porque creo que después de ver este vídeo, vosotros mismos querréis ver cuánto gastan vuestras instalaciones. Este software es gratuito, luego os voy a dejar el enlace. Y como veis, es muy sencillo. Simplemente tenemos que decir qué tipo de cilindro tenemos, 32 carrera 200, el tubo que utilizamos, los ciclos a los que trabajamos. También indicamos el precio por metro cúbico y también le decimos cuál es la presión nominal a la que trabajamos, cuántas horas al día, cuántos días al año. Ok, agregamos y aquí nos da pues el gasto que nos genera este cilindro y este tubo. Y para más detalles tenéis aquí el desglose de litros minuto del cilindro y de cada tramo de tubo. Es así de sencillo. De ahí he sacado todos los valores que vais a ver en este vídeo. A partir de aquí, sabemos cuánto nos gasta este cilindro, vamos a ver en esos dos pasos cómo podemos ahorrar dinero. El primero de esos pasos, bajar la presión de retorno. Muchas veces cuando tenemos un cilindro realmente solo necesitamos toda la fuerza del cilindro en uno de los sentidos. Por ejemplo, cuando queremos posicionar una pieza, necesitamos que el cilindro avance a una determinada fuerza, pero realmente no necesitamos que retroceda a esa misma fuerza. Podríamos retroceder, pues por ejemplo, a 3 bar o a 2 bar, dependiendo del utillaje que tengamos o la pieza que tengamos colocada en la punta del cilindro, necesitaremos más presión o menos para volver a posición, pero probablemente no necesitemos esos mismos 6 bar. Con lo cual, aquí vemos, bajando solamente la presión de retorno, ¿cuánto nos podemos ahorrar? Si volvemos a estos 3 bar que estoy comentando, tenemos un ahorro de 276,54 euros. ¿Vale? Entonces, ¿nos vale la pena bajar la presión? Esto estamos hablando de un solo cilindro, 276 euros de ahorro al año bajando la presión de retorno en un cilindro. ¿Cuántos tenéis en vuestra máquina, vuestra celda, vuestro utillaje? Echar cálculos. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a ver aquí una simulación sencilla. Un cilindro, un regulador de presión, una válvula. Nuestra unidad de mantenimiento nos da 6 bar, la presión nominal. Ok, lo que vamos a hacer es que cuando avancemos lo estamos haciendo con la presión de 6 bar, pero gracias a este regulador de presión que hemos intercalado, cuando volvemos lo hacemos trabajando, pues en este caso, a 2 bar. ¿Es suficiente? Para nuestro sistema sí, y para el vuestro es lo que tenemos que ver. Físicamente, ¿cómo podemos implementar esto en nuestro circuito, en nuestra máquina? ¿Cómo? Pues bien, si utilizamos unas válvulas individuales, podríamos colocar un regulador de presión en el medio, entre la válvula y el cilindro, igual que en el esquema que acabamos de ver. Hay una segunda opción y es que utilicemos terminales de válvulas. Si nuestros cilindros, los de nuestro utillaje, celda, máquina, están controlados por un único bloque de válvulas, tenemos solución. Podemos colocar estos reguladores de presión individuales, los que veis en el medio, que con ellos podemos regular la presión de retroceso o la presión de avance, o ambas, o sea, son seleccionables. Y con esto solucionaríamos, porque sí que es verdad que dentro de un utillaje, a lo mejor hay algunos que necesitan más presión de retorno y otros menos. Bueno, pues podríamos colocar tantos reguladores de presión como necesitemos y ajustarlos a la presión necesaria para que el sistema funcione. ¿Vale? Con esto hemos visto un ahorro de 200 y pico euros por cilindro, bajando la presión. ¿Cuál es la segunda medida de la que os quiero hablar?
¿Cuál es la segunda propuesta de la que os quiero hablar? Algo tan sencillo como bajar el diámetro del tubo. Muchas veces se selecciona el diámetro del tubo pues sin mucho criterio. ¿Y esto qué provoca? Pues que tengamos que luego hacer una inversión en reguladores de caudal y que, como comentábamos, pues tengamos más gasto del necesario. Entonces, si tenemos un diámetro de tubo suficiente para nuestra aplicación, utilicemos ese, no utilicemos un tamaño mayor, porque de esta manera, primero, utilizando un tamaño menor, el propio gasto del tubo es inferior. Además, evitaríamos utilizar después, a posteriori, reguladores de caudal y también ahorraríamos dinero en el propio consumo de aire, en el que viaja a través de esos tubos, que generalmente lo despreciamos, pero ahora veréis cómo realmente es importante también. Pues bien, aquí he hecho un pequeño cálculo de los gastos que tendríamos utilizando tubo de 8 y tubo de 6, retornando a 6 bar o a menos, que es lo que comentábamos en el paso anterior. Em, Veis, los 1.260 euros a tubo de 8 y a 6 bar de presión, y sin embargo, vais viendo que si bajamos en presión y bajamos en tubo, disminuye. En lugar de gasto, vamos a hablar de ahorro, que es mucho más interesante. ¿Cuánto nos ahorramos bajando de tubo de 8 a tubo de 6? Os lo resumo en estas dos líneas. En la primera, solo bajando el tubo, en un cilindro, anualmente nos ahorramos 97,71 euros. Pero si es que además la presión de retorno la bajamos de esos 6 bar a 3 bar, el ahorro en ese único cilindro es de 369,37 euros. Como veis, es muy sencillo. Hemos hablado de bajar el diámetro del tubo, siempre que se pueda, por supuesto, hay que analizar cada caso, y bajar la presión de retorno. ¿Compensa hacer el estudio? ¿Cuántos cilindros tenéis en vuestras máquinas, en vuestras fábricas? ¿Cuántos? ¿Os habéis parado a echar el cálculo? Yo os he dado las herramientas. Creo que teniendo en cuenta estos dos parámetros súper sencillos, podéis calcular vosotros mismos si realmente os compensa tomar estas medidas. Es un ahorro anual, como comentaba, y que además no nos da ningún valor añadido. El tener un tubo superior al que necesitamos o el tener una presión superior a la que necesitamos no nos aporta nada. Con lo cual, creo que sois vosotros ahora mismo los que debéis pararos a pensar si os compensa o no revisar vuestras instalaciones. Una vez más, muchas gracias por ver este vídeo. Y ya sabéis, lo más interesante de esta temática es poder ponerla en práctica. Así que para lo que necesitéis, me tenéis en LinkedIn y además, si no queréis perderos este vídeo y otros de otras temáticas, no dudéis en suscribiros en YouTube a mi canal. Muchas gracias.